Muy buenos días a todos y a todas. Soy Eduardo Alonso y hoy, desde la Oficina de Apoyo a la Rehabilitación del Colegio de Arquitectos, os vamos a hablar sobre las ayudas para la ejecución de programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica, los MOVES 3, que ya conocéis, pero la convocatoria del año 2025, procedentes del programa estatal de incentivos a la movilidad eléctrica promovido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Se han desligado ya de los fondos Next Generation y ahora vienen por otro cauce, aunque son las mismas ayudas. Bueno, tras la crisis económica, social y sanitaria del COVID, y ahora que estamos comenzando la etapa final de ejecución y justificación de esas ayudas Next Generation que acabo de comentar, las prioridades del Ministerio, en cualquier caso, siguen alineadas con las 7 iniciativas banderas europeas, las flagship initiatives. Y dentro de sus políticas palancas haya la componente 1, Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos, que incluye, entre otros, el despliegue masivo de infraestructura de recarga como clave para el impulso del vehículo eléctrico. Este plan de choque constituye uno de los elementos esenciales para el desarrollo de los territorios y, obviamente, la cohesión social y territorial, que siempre es absolutamente fundamental. Bueno, la progresiva implantación de la generación eléctrica con energías renovables, así como las medidas de eficiencia energética, la electrificación de la movilidad, el impulso a la industria, al sector empresarial asociado, todas ellas serán las principales tecnologías que nos permitan descarbonizar el sector del transporte, porque actualmente es el mayor emisor de gases de efecto invernadero en España. Como ya sabéis, de segundo se halla la construcción, ¿no? Y esto se debe fundamentalmente a que este sector es también el mayor consumidor de energía, que procede en su casi totalidad de combustibles fósiles derivados del petróleo. Todo esto hace que, bueno, o lo convierte en un sector absolutamente prioritario en todas las estrategias de descarbonización de la economía y en particular el transporte terrestre. De hecho, se pretende reducir un 33% de emisiones de CO2 en esta década en la que ya nos hallamos en el medio. Bueno, ahí tenéis, vamos a comenzar ya con estos programas de incentivos a la movilidad eléctrica, porque con el fin de garantizar la continuidad del apoyo público a esta movilidad y para evitar periodos de inseguridad jurídica que pudieran paralizarla, el Real Decreto Ley 3/2025 que tenéis ahí abajo en amarillo, dispone que el programa también se rija por las disposiciones del anterior Real Decreto 266/2021, incluso sus modificaciones, el que tenéis encima. De este modo, se establece un marco normativo consolidado que incorpora la retroactividad. Dicen en el Ministerio que va a garantizar la continuidad jurídica y reforzar la coordinación institucional necesarias para asegurar la correcta aplicación de todos estos incentivos, ¿no? Así que mediante estos dos reales decretos que tenéis ahí, el último y publicado hace un par de meses, más el del 2021, bueno, pues con ellos dos se conforman las bases reguladoras de esta línea de ayudas. ¿Cuáles son los objetivos de todos estos programas? Pues el apoyo a la electrificación, la integración de energías renovables y el hidrógeno renovable y el despliegue de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. El único fin no es otro que la mencionada descarbonización de ese sector del transporte para alcanzar la neutralidad climática en Europa en 2050, invirtiendo en infraestructuras verdes de manera que transitemos paulatinamente desde las energías fósiles, que sabéis que en la mayoría de esas ayudas a la rehabilitación, cuando hablábamos de edificaciones, no computaban, hasta un sistema energético limpio. Porque como ya sabéis, y ya lo he dicho más veces, Europa quiere ser el primer continente absolutamente descarbonizado en el 2050. Bueno, los programas de incentivos que se aprueban por ese Real Decreto que acabamos de ver, los tenéis ahí. El 1, Programa para el Fomento de Adquisición de Vehículos Eléctricos Enchufables y de Pila de Combustible. Y el 2, Programa de Apoyo al Despliegue de Infraestructura de Recarga de Vehículos Eléctricos. Este segundo, que tenéis ahí en amarillo, es al que me voy a referir, todo el rato a partir de ahora. Y vamos a olvidar la adquisición de vehículos eléctricos. Bueno,
A continuación voy a describir las características principales de este programa de ayudas, aunque la información que se considera oficial a todos los efectos será la publicada en las bases reguladoras y en las resoluciones de los boletines oficiales, esas dos reales decretos y las convocatorias que ahora vamos a ver, mediante las cuales se convoca el programa correspondiente este año, ¿vale? Y que ahora vamos a empezar a desmenuzar. Ahí lo tenéis. Bueno, la presente resolución, la que tenéis ahí abajo en amarillo, la de 26 de junio de 2025, tiene por objeto aprobar la convocatoria de ayudas correspondiente a esta anualidad, la de 2025, del programa estatal MOVES 2025. La concesión, como otras muchas veces, se realizará en régimen de concurrencia no competitiva, es decir, las solicitudes de ayuda presentadas en plazo y con los requisitos establecidos en las bases y en esta resolución se resolverán por orden de entrada en el registro y hasta agotamiento de crédito. Pero la presente convocatoria también se regirá por lo establecido en esa resolución que tenéis ahí arriba, de 26 de julio de 2021, en todo aquello que no quede dispuesto expresamente en la de 2025. Es así como han cosido, ¿no?, esta convocatoria con las anteriores. Sigue siendo la Agencia Instituto Energético de Galicia, el INEGA, el órgano competente para instruir y resolver todos los procedimientos. Ahí tenéis las cifras: 19.636.000 euros, un poquito más, divididos en anualidades los tenéis ahí, y abajo, según la tipología del proyecto. Al programa de incentivos 2, al de la implantación de infraestructura de recarga, le corresponden algo más de 7.850.000 euros, lo que viene a ser más o menos, aunque, o tal vez exacto, el 40% del presupuesto completo. Bien. Es un poco, estos programas que dependen del INEGA son un poco diferentes a los que dependen del Instituto Gallego de Vivienda y Suelo, porque son un poco más ingenieriles, no sé, desde un aspecto, desde un punto de vista amplio. Entonces, en este caso, las solicitudes se presentan a través de empresas con actividad de instalación de baja tensión, que son las que actuarán como entidades colaboradoras, salvo cuando el beneficiario sea el sector público o empresas con actividad de estaciones de servicios, que eso sí podrían solicitarlos ellos directamente. Será necesario que estas empresas estén dadas de alta en la Consellería de Economía, Empresa e Innovación y actuarán en nombre y por cuenta del órgano concedente a todos los efectos relacionados con la subvención. Especialmente, en su relación con el INEGA, las empresas colaboradoras realizarán funciones, pues, por ejemplo, los trámites para solicitar la ayuda, todo el desarrollo de las acciones vinculadas a la convocatoria y también serán los responsables de justificar la ayuda ante el INEGA una vez se haya ejecutado las obras. Vale. Bueno, el periodo de vigencia, el de vigencia de la presente convocatoria abarca desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025. Por eso se consideran válidas aquellas solicitudes inscritas en la aplicación informática del MUBS 3 desde el 1 de enero de 2025 y que serán incorporadas automáticamente a este programa. Por eso aquello de la retroactividad y de casar convocatorias anteriores con esta. Bueno, el plazo de presentación de solicitudes a partir de ahora comienza el octavo día natural, os lo voy a traducir, comienza el, perdón, mañana martes 8 a las 9 de la mañana y terminará el 31 de diciembre a las 12 de la noche. Vale. El plazo de justificación, y en este caso la resolución no habla de ejecución, pero bueno, yo creo que sobra con decir que el plazo de justificación, porque tiene que estar finalizadas las actuaciones, finaliza también el 31 de diciembre de 2026. Perdón, finaliza el 31 de diciembre del año que viene. ¿Vale? Es decir, tenemos un año a mayores de cuando se cierre la convocatoria el 31 de diciembre de este año. Y el INEGA tiene 6 meses, como ya sabéis, para resolver y notificar. Bueno, las bases reguladoras y esas convocatorias recogen siempre una serie de requisitos básicos que deben cumplirse de una u otra manera. Para los beneficiarios, para los edificios, para las actuaciones, pues vamos a empezar por los beneficiarios.
Lo primero que tengo que recordar es que estamos hablando de actuaciones que se desarrollen en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia. Bueno, pues beneficiarios pueden ser todos esos que tenéis ahí. Las personas físicas que desarrollen actividades económicas, es decir, los autónomos, las personas físicas mayores de edad, o sea, particulares, las comunidades de propietarios y luego, y voy a leer porque es un poco trabalenguas, las personas jurídicas válidamente constituidas en España en el momento de presentar la solicitud y otras entidades con o sin personalidad jurídica cuyo número de identificación fiscal comience por las letras A, B, C, D, E, F, G, J, R, W. Y también serán elegibles las entidades de conservación de polígonos o sociedades agrarias de transformación cuyo NIF comience por V. Si yo quisiera resumiros esto un poquito, diríamos empresas. Es decir, igual que hemos hablado de autónomos, de particulares, de comunidades de propietarios, aquí podríamos decir empresas. Y por último, las entidades locales, es decir, municipios, provincias e islas. ¿Vale? Bien. Requisitos. ¿Cuáles son los requisitos de los beneficiarios? Bueno, pues como suele ser, someterse a las actuaciones de comprobación y de control financiero de los órganos competentes, ya sea de la Administración autonómica, estatal o comunitaria, justificar ante el INEGA directamente o a través de la entidad colaboradora cuando proceda que cumple con los requisitos o condiciones que determinan la concesión de la ayuda, presentar ante el INEGA cuando proceda las otras dos ofertas, ya sabéis que tienen que ser tres cuando la actuación concreta suponga un gasto sin IVA superior a 15.000 euros. También realizar el pago de las facturas antes de la fecha en la que deben de presentarse, que como sabéis debe estar debidamente documentado mediante justificante bancario. Cuando no pueda ejecutar el proyecto deberá renunciar a la subvención. Luego, los bienes subvencionados, hay que tener claro, que quedarán afectos a la actividad desde la resolución de pago final un mínimo de 2 años, salvo en el caso de recarga de acceso público, que será de 5. Hay que mantener un sistema de contabilidad separado, un código contable idóneo que facilite una pista de auditoría apropiada en relación con todos los gastos correspondientes. Hay que comunicar al INEGA directamente o a través de la empresa colaboradora la modificación de las circunstancias que, pues, si es que se han dado, ¿no? Que fundamentaron la concesión de la subvención. También hay que proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos que indica la Ley de Subvenciones de Galicia y luego veremos qué casos se pueden estar dando. Y por último, decir que toda referencia a las actuaciones subvencionadas en publicaciones, actividades de difusión, páginas web, etcétera, debe cumplir con los requisitos del manual de imagen del programa. Bueno, vamos allá con los usos. Como os decía, veréis que los usos se agrupan de una manera un poco extraña. Nosotros que estamos un poco habituados, que estamos habituados a manejarlos según la normativa de edificación. Ahí los tenemos. El primero, que es el que a nosotros nos interesa, el uso residencial vivienda, incluidas las unifamiliares, pero también uso público de otros sectores, como aparcamientos públicos, hoteles, centros comerciales, universidades, etcétera. También el uso privado y público en zonas de estacionamiento de empresas privadas y públicas. También el uso público en vía pública, ejes viarios urbanos e interurbanos. Y por último, el uso público en la red de carreteras, siendo de especial interés la infraestructura de recarga en estaciones de servicio y gasolineras, porque son las que nos van a conceder cierta seguridad cuando estemos en la carretera, ¿vale? Vamos a hablar ahora un poquito de qué actuaciones son las que recoge, ¿no? Bueno, serán actuaciones subvencionables. Obviamente, los sistemas de recarga de baterías para vehículos eléctricos en la modalidad de adquisición directa y, además, en el caso de comunidades de propietarios, eh, serán subvencionables también las canalizaciones para disponer de la preinstalación eléctrica y del servicio de comunicaciones para dotar de esa recarga inteligente a la recarga vinculada al vehículo eléctrico. ¿Vale? Decir, a mayores de todo esto que
que tenéis ahí, que estas infraestructuras de recarga podrán ser tanto de acceso público como de uso privado, las que accedan a las subvenciones, ¿eh? Bueno, esto no tiene mayor importancia. Hay una clasificación de los sistemas de recarga en relación a las potencias. Bueno, pues ahí lo tenéis y lo único deciros que en caso de existir distintas potencias en un mismo sistema de recarga, se clasificará atendiendo a la máxima de los puntos de recarga de la instalación, ¿vale? Bueno, ¿cuáles son los requisitos de los sistemas de recarga? Bueno, pues las instalaciones eh, conectadas en baja tensión deben cumplir el reglamento electrotécnico de baja tensión, en especial la instrucción técnica complementaria de baja tensión BT52. La alimentación será monofásica o trifásica de 230 a 400 voltios de corriente alterna o voltajes superiores para el caso de recarga ultrarrápida. Las protecciones eléctricas deberán estar de acuerdo con toda la normativa de seguridad y, por último, todo deberá llevar una declaración de marcado de la Comunidad Económica Europea. Si estuviéramos hablando de recarga de acceso público, lo cierto es que hay algunos requisitos más en los que no nos vamos a parar, porque para eso están las entidades que intermedian, pero solo hablar de ese que parece un poco interesante, y es que se debe proporcionar la posibilidad de recarga puntual sin necesidad de que medie contrato con el operador del punto de recarga de que se trate. Bueno, pues como ocurre en una gasolinera, que percibimos un servicio a día de hoy con el diésel o con o con la gasolina, ¿no? Sin que tengamos que mediar contrato. ¿Cuál es la cuantía subvencionable máxima? Pues primero, la que aparece en este cuadro. Aparece ahí como marcadito en verde la parte que más veces probablemente vayamos a usar, que es la de autónomos particulares, comunidades de propietarios y administración para uso privado, en donde por lo general nos va a subvencionar un 70%, y si es en ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, como dije antes, atendiendo a la cohesión territorial, alcanzarían hasta el 80%. Pero todos estos porcentajes tienen unos límites, ¿eh? El primero y general es que el límite de la ayuda será de 800.000 euros por expediente. Esto para todas, ¿vale? Segundo, para los autónomos será el establecido en el reglamento de minimis, que habría que consultar en cada caso. Y los particulares, siempre que estamos hablando solo de acceso privado, el límite es de 5.000 euros, que en cualquier caso no está nada mal. Vale, y tenéis ahí otro límite que dice que parece lógico que en ningún caso, y ya me parece excesivo, a un mismo destinatario último no se le podrá conceder más de 2,5 millones en todo el periodo de vigencia de esta convocatoria 2025. ¿Cuáles son los costes subvencionables? Bueno, pues vamos a ir despacito para que nos quede claro. Primero, el coste de ejecución de las obras, ¿cómo no, no? La obra civil. Segundo, el coste de la propia infraestructura de recarga. Vale. Tercero, los trabajos necesarios para conectar la infraestructura de recarga a la red o a la unidad de producción o almacenamiento local de electricidad. Cuarto, la adecuación de terrenos o carreteras. Quinto, los costes de instalación. Sexto, los costes por permisos relacionados y otros que puedan ser necesarios. Séptimo, los costes de la unidad de producción renovable o almacenamiento local para generar o almacenar la energía eléctrica, siempre caso de existir, que serán elegibles únicamente si están dedicados al punto de recarga exclusivamente al punto de recarga, y se pueden considerar parte de la estación de recarga. 8. Los costes de ingeniería, el proyecto y dirección de obra. Yo diría los costes de arquitecto, proyecto y dirección de obra. Parece que se han olvidado de que somos los únicos profesionales con la competencia plena en edificación residencial privada. Bien, en caso de existir, noveno, también será subvencionable el sistema de pago integrado en la estación de recarga, la señalización de las estaciones y el sistema de gestión, control y seguridad. Décimo, en el caso de aparcamientos o estacionamientos colectivos o en edificios existentes de régimen de propiedad horizontal, será también subvencionable la preinstalación eléctrica para la recarga de vehículo eléctrico que incluya una conducción principal por zonas comunitarias, ¿vale? Ya sean bandejas, tubos, etcétera, etcétera. También los sistemas de gestión de la carga de los vehículos eléctricos.
así como las instalaciones de telecomunicaciones, Internet, 3G o sistemas similares que permitan garantizar una carga de vehículos inteligente que minimice las necesidades de un aumento de la potencia eléctrica contratada. Vale. Ahora bien, así está mirando, sí que lo tenéis ahí abajo. No podrán ser elegibles las unidades de producción de energía renovable conectadas a la red, aunque estén vinculadas parcialmente al punto de recarga, y tampoco será subvencionable la instalación de contadores inteligentes, que, como sabéis, deben ser facilitados de forma gratuita por las compañías eléctricas a los consumidores finales. Bueno, vamos a hablar un poquito así de forma general de la tramitación. Algunos estaréis diciendo, pues la verdad es que poco resumen nos está haciendo. Yo os diría que obviamente con esto no, con lo que estamos viendo hoy, no voy a resolver todos vuestros problemas. Luego vais a ver a qué puntos nos podemos dirigir para tener dudas de tramitación o de cualquier otra índole. Pero os voy a decir una cosa: quedaros con este resumencito, porque en el fondo aglutina 4 disposiciones legales, ¿eh? Quiero decir, hemos recogido y, y triturado de una manera fácil de digerir la información de esos dos reales decretos de bases reguladoras y de las dos convocatorias. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que, bueno, pues este ratito que vamos a pasar juntos no está mal. Bueno, en relación a la documentación complementaria, lo que a nosotros nos interesa, por lo menos tener en mente, es que hay que aportar una memoria técnica descriptiva de la actuación a cometer, todo según un modelo que nos da el INEGA, así que tampoco hay que volverse locos. Y hay que presentar la oferta económica del proyecto que se pretenda llevar a cabo. No olvidemos que si la actuación fuera de un perdón, de un coste igual o superior a 15.000 euros, tendrán que ser tres. La verdad es que no se entiende muy bien esto de presentar tres ofertas cuando probablemente la empresa colaboradora ya sea una empresa de las que ejecutan obras, ¿no? Entonces, bueno, no sé cómo será. Habría que hablar con el INEGA. Bueno, ¿cómo es el proceso? Pues ya lo sabéis, pero una vez presentada la solicitud, si fuera incompleta o incorrecta, nos dan 10 días para subsanar, ¿no? Una vez subsanamos, la comprueban y emiten un informe sobre el cumplimiento de todos los requisitos y se eleva la propuesta de resolución. Se resuelve y notifica, como dijimos antes, en un máximo de 6 meses, y nosotros tendríamos como beneficiarios 10 días para aceptar, aunque normalmente se da la aceptación tácita. Habría un plazo de un mes para poder interponer un recurso de alzada y decir, y como ya os digo siempre, que tiene características contractuales, que la resolución comprenderá la identificación del beneficiario, el coste elegible del proyecto y la cuantía de la subvención, a la que nos debemos atener con bastante seriedad. Bueno, en relación a la justificación y al pago, bueno, no me voy a parar. Lo cierto es que para el cobro por el beneficiario de la subvención concedida habrá que presentar toda la documentación que tenéis ahí y solicitar el pago mediante el anexo 8 a la resolución. Por cierto, tenéis en la noticia en la web del COAG, en donde se habla de esta convocatoria, si entráis, tenéis acceso directo a todos los puntos que pueden ser de interés, ¿eh? Vale. Bueno, pues no me voy a parar a relatar todo esto que tenéis ahí, solo decir que algo que a veces se olvidan, y es que la memoria técnica tendrá que justificar que se cumple el REVT y el resto de normativa técnica, por ejemplo el CTE, que curiosamente se olvidan de decirlo, ¿no? Bueno, hay que tener mucho cuidadito porque toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para concedernos la subvención puede dar lugar a la modificación de la resolución, es decir, que pasemos de aceptada a no, ¿vale? Ahora bien, también es cierto que, lo tenéis ahí, cuando por circunstancias técnicas sea absolutamente imprescindible variar el contenido de las inversiones recogidas en esa memoria o en el proyecto inicial, pues la entidad colaboradora debe notificárselo al INEGA, que podría autorizar esa modificación siempre que la modificación del proyecto esté dentro de la finalidad de estas ayudas, que se acredite que no se perjudica a terceros y que los nuevos elementos y circunstancias no hubieran supuesto inicialmente la denegación de la ayuda. Bien, mucho ojito también con los incumplimientos.
y se recogen dos tipos y un tercero, que anda por ahí en el artículo 23, que yo también os pongo ahí. Hay un incumplimiento total, y es que si justificáramos menos del 60% del importe total, el INEGA determinaría la pérdida del derecho al cobro, es decir, se acabó. Y luego sí que hay un incumplimiento parcial en donde si la justificación es igual o superior al 60%, se percibirá la subvención proporcionalmente a ese porcentaje que seamos capaces de justificar. Por último, ¿eh? Si los beneficiarios o las entidades colaboradoras incumplieran alguna de las condiciones, pues se perdería la ayuda y se deben reintegrar todo aquello que ya hayamos percibido. Y no olvidemos que es con los intereses de demora. Así que mucho ojito con hacer el tonto cuando nos han adjudicado una ayuda. Esto es algo que tenéis que transmitir. La seriedad en todo el proceso es algo que hay que transmitir a nuestros clientes. Bueno, pues las subvenciones concedidas al amparo de esta convocatoria serán incompatibles con otras ayudas, subvenciones o recursos destinados a la misma finalidad procedentes de cualquier administración. Ahí lo tenéis, absolutamente incompatibles. Bueno, como decía antes, esta resolución que viene del INEGA, que es un poco más ingenieril que las que vienen del Instituto Gallego de Vivienda y Suelo, que son algo más desde nuestro punto de vista de la edificación, a veces se olvidan que aparte de cumplir el REPT hay que cumplir el código técnico de la edificación. Así que vamos a dar un pequeño paseíto por la exigencia básica H6, que es la que obliga aquí, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo se caracteriza esta exigencia? Pues dice que los edificios dispondrán de una infraestructura mínima que posibilite la recarga de vehículos eléctricos y que cumpla obviamente con el vigente REVT y con esa instrucción técnica complementaria BT52, cuyo nombre lo tenéis ahí. ¿Cómo se cuantifica esta exigencia para edificios de uso residencial? Porque igual que antes os dije que hoy iba a hablar solo sobre ese programa 2 para instalaciones de recarga, también es cierto que me estoy centrando en el uso residencial privado, que es el que a nosotros nos compete, ¿no? Desde la Oficina de Apoyo a la Rehabilitación. Bueno, pues ¿cómo se cuantifica esta exigencia para el uso residencial privado? Pues se deben de instalar sistemas de conducción de cables que permitan en el futuro el suministro a estaciones de recarga para el 100% de las plazas de aparcamiento. ¿Vale? Decir que en los edificios que tengan unidades de uso residencial privado junto con cualquier otro uso, bueno, en los que las zonas de aparcamiento vinculadas a cada uso no estuvieran correctamente diferenciadas, se aplicaría el criterio correspondiente al uso característico y principal de todo el edificio. Bien, dice ahí que la exigencia se cuantifica en instalar sistemas de conducción de cables que permitan en el futuro suministrar al 100%. Bueno, ¿qué debemos entender en esta preinstalación de sistemas de conducción de cables? Bueno, pues hace unos meses vino a darnos una charla sobre estas exigencias básicas Vicente Blanca Jiménez, técnico de la Universidad Politécnica de Valencia y un sabio en la materia, nos dio una charla que, por cierto, tenéis en el apartado de acceso de todas las jornadas, una charla interesantísima de este hombre, de Vicente Blanca, y le hicimos la consulta. ¿Qué debemos de entender? Ya que el permiso es para el futuro, ¿no? Deben permitir en el futuro. ¿Qué se debe de entender entonces del sistema de conducción de cables? Y él nos dijo que entiende que solo los tubos. Porque si no sabes a cuántos vas a tener que dar suministro, no puedes hacer un cálculo. Entonces, que el cableado a posteriori ya se calculará como Dios manda y se pondrá el que sea. Pero que él entiende que esta exigencia en principio habla de tubos. Bien, ¿cuál es el ámbito de aplicación? Bueno, pues primero, eh, nos estamos refiriendo, como ya dije, residencial privado, edificios que cuenten con una zona dedicada a aparcamiento, ya sea interior al edificio o exterior, pero adscrita al mismo, ¿no? En estos dos supuestos, en edificios de nueva construcción y en los edificios existentes en estos casitos que tenemos aquí. Bueno, por supuesto, en los cambios de uso característico de edificio, siempre en ampliaciones, obviamente
tienen que incluir intervenciones en el aparcamiento, pero en las ampliaciones en las que se incremente más de un 10% la superficie o el volumen construido y que estemos hablando de más de 50 metros cuadrados, un clásico ya, ¿no? Reformas, por supuesto, también que incluyan intervenciones en el aparcamiento en las que se renueve más del 25% de la envolvente térmica final del edificio. Luego hay dos intervenciones. En la instalación eléctrica del edificio, cuando afecte a más del 50% de la potencia instalada en el edificio, ¿eh? Y cuando se intervenga en la instalación eléctrica del aparcamiento directamente, siempre que afecte a más del 50% de la potencia instalada en el mismo. Estos es el ámbito de aplicación en edificios existentes. Hay dos exenciones, ¿vale? Bueno, cuando el coste dentro de la obra global, ¿no? Cuando el coste derivado del cumplimiento de este apartado, es decir, ese sistema de conducción, ¿no? Con la estación de recarga, que ya se proyecten, cuando el coste derivado justo de esa parte exceda del 7% del coste total de la intervención de ampliación, sea cambio de uso, sea reforma o, bueno, ya lo dije, cambio de uso característico, ¿no? ¿Vale? Pues cuando exceda el 7% de esa actuación global, pues se excluye del cumplimiento. Y en los edificios protegidos oficialmente, pues obviamente, ¿no? Cuando las exigencias que establece este CTE, en esta exigencia básica H6, pues pudieran alterar de una manera inaceptable eh, todo lo que estamos pretendiendo proteger. ¿Vale? ¿Qué debe incluir? ¿Qué información debe incluir el proyecto? Tenéis ahí 4 partes. Primero, el esquema de conexión utilizado para el dimensionado, según los descritos en el REPT. Segundo, la descripción de la conducción principal y las canalizaciones que vayamos a disponer, indicando el porcentaje de plazas de aparcamiento que cuentan con sistemas de conducción de cables y el porcentaje mínimo exigido. Tercero, el número de estaciones de recarga instaladas y número mínimo resultante de la cuantificación de la exigencia. Y por último, tipos de estaciones de recarga y potencia de las mismas. Como os podéis fijar, los puntos C y D no son obligatorios en el uso residencial vivienda. Así que solo hay que incluirlos si ya hubiera puntos de recarga que se van a disponer de forma voluntaria. Pero el A y el B siempre. Bueno, y hasta aquí esta jornada de hoy. Eh, Podría intentar resolver vuestras preguntas o vuestras consultas, pero sería absurdo, porque desde el COAG no intermediamos en la tramitación. No intermediamos en la tramitación de estas ayudas. Y es por ello que sí os dejamos aquí estas 3 maneras de hacer llegar vuestras dudas al INEGA y que os van a responder de verdad de inmediato y con muchísimo gusto. Ahí tenéis la web, tenéis un email y tenéis un número de teléfono al que podéis hacer llegar todas vuestras dudas. Por mi parte, pues bueno, espero por lo menos os haya dejado así eh, una idea bastante clara y sencilla de cómo es esta infraestructura y de cómo son estas líneas de ayudas, que al intermediar una empresa que además va a ser quien la presente y la justifique, pues es bastante cómoda, tanto para nosotros como para nuestros clientes. Vale, pues sin más, de verdad agradeceros que hayáis estado ahí y desearos una feliz tarde de lunes. Vale, venga, hasta luego.